un nuevo programa de las provincias también existen. En estos momentos se está discutiendo en el gobierno nacional qué participación o qué alianzas se pueden hacer con los gobernadores de provincia. Porque son necesarios los votos de los elegidos como senadores y como diputados. Fíjense de que entre el norte grande, que son formado por 10 provincias, 4 del NEA y 6 del NOA, ya hemos dicho cuáles son, es decir, del NEA está Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, y después tenemos en el NOA Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Santiago del Estero. 6 y 4 son 10. Cada provincia tiene 3 senadores nacionales, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Pero hay que hacer jugar los 3 senadores. Yo creo que los 3 senadores nacionales de Corrientes van a unificar su posición, sea cual sea su origen partidario. Y si eso lo trasladamos a las 10 provincias, tenemos 30 senadores que pueden hacer mucho ruido en el Senado Nacional. Y al gobierno nacional le interesa que no haya ruido, sino que se coordine una acción. Pero se choca ahí con la posición de Karina Milei. ¿Por qué decimos que choca? Porque Karina Milei no quiere hacer acuerdos con los gobernadores. Quiere que para la elección del año próximo haya candidatos a gobernador directamente de la Libertad Avanza. Está un poco engañada tal vez por los resultados en provincia de Buenos Aires el año pasado, donde después de perder en la provincia, en las provinciales legislativas, se hicieron las nacionales y hubo un gran apoyo para el presidente, para la Libertad Avanza. ¿Por qué? Porque la Libertad Avanza no tenía más que 2 o 3 senadores, en el caso de los senadores, a favor. Y ahora tiene un grupo de senadores importante, pero no tan importante como los 30 senadores de las provincias. Y señores legisladores, señores gobernadores del NOA y del NEA, hay que hacer valer los 30 senadores. No es cuestión de reclamar o de recitar, de hacer un recitado de las necesidades que tenemos en las provincias, sino hay que decir, bueno, nosotros vamos a apoyar esta determinada política, pero también quiero que se atienda nuestras necesidades. No es un chantaje ni un toma y daca, es plantar directamente que las provincias han sido olvidadas porque no se dio importancia a las provincias. Por eso, hace 26 años, le pusimos el nombre de Las Provincias También Existen a este programa, para demostrar que hay que conversar con las provincias para llevar a cabo una política nacional. Fíjense que el riesgo país, ¿qué es el riesgo país? Es cómo se va comportando un país, la política de un país, para que pueda atraer inversiones extranjeras o de nacionales que están en estos momentos en Europa o en Estados Unidos. Entonces, hay que medir si alguien tiene $1 millón, que hay muchos que tienen más de $1 millón, no es una cifra desconocida, quiere invertir en la Argentina, se fija un poco cómo se está desarrollando la política del gobierno. Y dentro de eso también, ¿qué va a pasar el año que viene? ¿Va a continuar Milei o no va a continuar Milei? Porque una cosa es si va a continuar la política de Milei, no la persona de Milei, la política de Milei, y otra si volvemos a remontar el pasado que es el kirchnerismo. Entonces, el presidente y quienes están en estos momentos gobernando dicen que la gente no quiere volver al pasado. Es cierto, la gente no quiere volver al pasado, pero también quiere saber cuál es su futuro. Porque está bien, vamos a pasar, todos pasamos privaciones en este momento en las diferentes escalas sociales, pero siempre se siente, y queremos saber hasta cuándo. El presidente pide que quiere
que pide paciencia. Bien, vamos a tomar paciencia, porque él dice que en agosto de este año va a haber una inflación cero. Bueno, indiscutible, pero esperemos que se cumplan los vaticinios del presidente. Ahora, en el riesgo país, vuelvo al riesgo país, se mide también qué es lo que pasa en las provincias, porque si resulta que las provincias son contrarias al gobierno nacional o critican la política del gobierno nacional, seguramente el riesgo país va a subir. Y en este momento está arriba de los 500 puntos. El gobierno nacional, Milei, quiere bajarlo, quiere que el riesgo país quede debajo de los 500 puntos. Pero para eso, no sé si las actitudes que tiene, como de ponerse en Israel a cantar libre, digamos, es el presidente de la nación. Resulta grato, tal vez para algunos, escucharlo cantar en Israel, pero para aquel que va a invertir su dinero, sus ahorros en la Argentina, ¿es positiva esas actitudes del presidente? Yo pongo en duda. Yo creo que eso no le quita seriedad a la política del presidente. Seguramente hay muchos jóvenes que forman la base de los éxitos de Milei, y que les gusta esto que cante libre en Israel acompañado. Pero eso es positivo para la imagen del país. El hecho de que el presidente esté en contra de los periodistas y los descalifique, por lo menos hasta ahora no me tocó, pero cada uno sabe cómo comportarse. Vamos a un corte. Llegó Punto Más Banco. Desde ahora podés retirar efectivo o hacer depósitos en cualquier pago fácil de todo el país. Acércate a un local con tu DNI, indica el monto a retirar o depositar y presentá el token generado en la app Más Banco. Firmás el ticket y listo. Con Punto Más Banco vas a poder operar fácil y rápido estés donde estés. Banco, cada vez más cerca. Decíamos en el bloque anterior que el expresidente Mauricio Macri estuvo en Resistencia el viernes pasado y que todo hacía parecer que iba a estar cenando en Corrientes con los hermanos Valdés. Pero no ocurrió eso. Sin embargo, De Andrés, un diputado nacional que es secretario del partido que preside Macri, es decir, de PRO, estuvo en Corrientes y en una reunión con el director propietario del diario Litoral, Carlos Romero Félix, hizo manifestaciones que respaldan, digamos, la posición del presidente Milei, al punto que el titular de la portada del diario Litoral dice: De Andrés, no vamos a poner en riesgo el cambio que hoy está llevando Milei adelante. Es decir, que acompañan la política económica que está desarrollando Milei, pero en cuanto a la ejecución de esa política tienen algunos reparos. Ahora, ¿por qué se está moviendo en estos momentos Macri? Volvió otra vez a la escena, a la escena política. Porque en el gobierno nacional había una posición de eliminar las PASO. ¿Qué son las PASO? Son las elecciones primarias que se realizan en la elección presidencial, donde pueden haber 2, 3, 4, 5 candidatos. Y después, entre los dos que más votos tuvieron, se decide en una nueva elección quién va a ser presidente de la nación, en este caso que estamos analizando. Porque Milei termina su mandato el 10 de diciembre del próximo año. Entonces, querían forzar que todos se alinearan de entrada con Milei para evitar el resurgimiento del kirchnerismo. Pero resulta que los acontecimientos se fueron dando y no hay en este momento una mayoría en el Congreso Nacional suficiente para cambiar el sistema, es decir, que dejar las PASO, que son las que le permitieron a Milei ser presidente, porque en esas elecciones primarias, quedó desplazada la candidatura de Bullrich, que era la candidata del PRO, y entonces quedaron únicamente Milei y el candidato del kirchnerismo, el PRO,
votó en la segunda elección, volcó sus votos para la candidatura de Milei. Tan es así de la unión de PRO y La Libertad Avanza, que tanto Bullrich, candidata a presidenta por PRO, como Petri, que fue candidato a vicepresidente, la fórmula era Bullrich-Petri, ambos se incorporaron al gobierno nacional. Bullrich como ministra de Seguridad primero y Petri como ministro de Defensa. Es decir, que toda la fórmula pasó a trabajar junto al presidente Milei. Me parece, está bien, es positivo. Pero ¿qué ocurrió después? Ahí ya tengo mis observaciones. Patricia Bullrich se afilió al partido del presidente, a La Libertad Avanza, y fue electa senadora nacional por La Libertad Avanza en la elección que se hizo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al hablar de Bullrich y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenemos que analizar también la situación de Adorni, que de vocero presidencial pasó a ser legislador, digamos, de la provincia de Buenos Aires, con un amplio triunfo este año. Pero ¿qué pasa? Sustituye como jefe de gabinete a Franco, y entonces ahí empieza unos problemas, sacar a relucir unos problemas de Adorni, quien para algunos tendría que haber sido el candidato preferido para vicepresidente en la elección del año que viene. Es decir, que la fórmula sería Milei-Adorni. Pero eso se cortó por los malos pasos de Adorni en este momento. También se discute ahora qué va a hacer Bullrich, porque al quedar vacante la candidatura de vicepresidente, entonces empieza a trabajar si va a ser Bullrich la candidata a presidenta, a vicepresidenta. ¿Qué va a hacer Bullrich el año próximo? ¿Va a ser candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o candidata a vicepresidente? Entiendo que la preferencia de Bullrich son de ser jefa de gobierno de la provincia, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque ahí va a tener independencia para desarrollarse. Como vicepresidenta, si es que llega a ser electo nuevamente Milei, una situación pasiva, mientras que dentro de la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va a tener una posibilidad de desarrollar sus propias iniciativas, su propio programa de gobierno. Volvemos ahora a analizar el caso de Adorni. Adorni debió haber renunciado ya hace tiempo. El biógrafo del presidente, Nicolás Márquez, dijo que el jefe de gabinete Manuel Adorni es un mentiroso a raíz de las explicaciones que brindó sobre sus viajes y propiedades, y volvió a pedir la renuncia. Ahora bien, también afirmó que un funcionario de ese rango, el jefe de gabinete, envuelto en una polémica así, perjudica al gobierno. Todos estamos de acuerdo que esta polémica que hay sobre las actitudes del jefe de gabinete perjudican al gobierno. Entonces, se está llevando las cosas hasta tal punto que hasta el presidente ha desmentido a su biógrafo. Es decir, que se está creando más problemas y más problemas sobre el tema de Adorni. Ahora, ¿qué puede pasar? ¿Por qué se lo defiende tanto Adorni? Porque es muy difícil encontrar otro funcionario que acepte la jefatura de gabinete y sea tan dócil a los requerimientos de Karina. Porque Karina, en la realidad, con Adorni de jefe de gabinete, es ella la jefe de gabinete y lo tiene de pantalla, digamos, a Adorni. Eso es mi criterio, reflejado a través de la lectura que hago de los informes nacionales. Un caso parecido al desmantenimiento de Adorni hasta último momento fue el de cabeza de lista de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires para diputados nacionales. El primero fue atacado porque tenía vínculos con un narcotraficante. Entonces se lo defendió, hasta se imprimieron las boletas con su nombre encabezando, y después tuvo que aceptarle la renuncia o pedirle la renuncia.
o renunciarlo directamente sin pedirle nada. Y entonces hubo que cambiar toda la lista impresa ya y cambiar poniéndolo a Santilli, que estaba tercero, poniéndolo en primer lugar. ¿Hasta cuándo llegará el momento en que Adorni tenga que irse del gobierno? Porque el gobierno dice, o Karina y Milei y el presidente dicen que la justicia va a resolver si es honesto o deshonesto, pero la justicia va a llegar de 3, 4, 5 años. Ahora, el año que viene tenemos elecciones y tiene que mejorar la imagen del presidente, que va ahora en Israel y siempre que habla, defiende como punto fundamental de un gobierno la moral. Y entonces se defiende la moral con Adorni, que no puede justificar de dónde obtuvo los fondos para cambiar de propiedades, para hacer viajes a Aruba en primera clase y después tomar un avión particular para ir a Punta del Este, es decir, una serie de gastos que no pueden justificarse y que lo hace entrar, digamos, en la figura de enriquecimiento ilícito. Otro tema que queremos analizar es el de la natalidad, la disminución de la natalidad. Vemos matrimonios jóvenes que se apuran en tener hijos y pasa el tiempo porque crea nuevas necesidades económicas, un hijo, porque crea mayor atención hay que darle, y vemos que por ahí raramente vemos a algún matrimonio que tiene un hijo en brazos. Hoy, cuando venía para el programa, he visto que una señora humilde tenía un bebé puesto, digamos, como mochila en sus brazos. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que mientras el mundo occidental disminuye drásticamente la natalidad, por ejemplo, yo tuve con mi primera esposa cinco hijos, mientras que hoy día que mis hijos tienen 2 como mucho, y algunos tal vez tenga 3, pero y eso se va trasladando a los nietos, que cada vez se va achicando más la familia. Ahora, esto tiene una contraparte, que es los países árabes no tienen este problema porque tienen 4, 5, 7 hijos, y eso va creando una base electoral también. ¿Qué pasó en Nueva York? En Nueva York fue electo alcalde un descendiente de árabes, en Nueva York. Es decir, que hay una base que que va proyectando a, digamos, a descendientes de árabes, que está, digamos, manejando, ya lo pronto maneja la ciudad de Nueva York. En Inglaterra hay 3 o 4 municipios que están también hermanos de chiitas, de religión chiita. Yo no ataco la religión de ninguno, porque no quiero que ataquen la mía. Pero bien, estamos analizando un tema de natalidad, que el tiempo nos va a ir llevando a que haya más chiitas, cada vez va a ir aumentando los descendientes de árabes, mientras que los occidentales cada vez se va disminuyendo más. El lunes, es decir, ayer, se celebró en todo el país el Día del Obrero Naval. Corrientes también tiene ex obreros navales, es decir, que trabajaron en astilleros Corrientes, pero la historia de la mano de obra vinculada con el río nos lleva a recordar a Pedro Ferré, que según nos lleva a recordar a Pedro Ferré, que según la historia era carpintero de Rivera. Eso no significa que los aborígenes no hayan construido también sus canoas y demás para poder transitar, para poder navegar por el río o cruzar de un lado, de una costa a la otra. Pero realmente la industria naval, las reparaciones navales tuvieron su antecedente en el astillero de don Pedro Tillaki, que se llegaba a él en el bañado norte por la calle Vélez Arfia. Y en 1958 mi padre dispuso crear un astillero naval de envergadura. Yo asistí a mi padre en la piedra fundamental,
pero después me retiré, llamado por otras vocaciones, y los que llevaron adelante el emprendimiento fueron mis hermanos Ezequiel y Miguel, y Astilleros Corrientes llegó a construir 2 plataformas de perforación submarina, dando trabajo permanente a más de 500 obreros. Esas plataformas fueron exportadas a los Estados Unidos. Y ahí estarán en estos momentos buscando petróleo en algunos de los tantos mares y las zonas donde hay yacimientos petrolíferos debajo del mar. Mi padre fue homenajeado por la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes y también por el Consejo Deliberante, por el Intendente y el Consejo Deliberante. El 16 de agosto de 1963, cuando mi padre fallece, el Intendente Municipal de la capital decreta designar con el nombre de Samuel Gutniski a la calle sin nombre, que nace en la Avenida Alberdi y llega hasta Astilleros Corrientes. En esta declaración se elogia la actividad de mi padre, que ha revestido, según dicen los considerandos, señalada importancia para nuestra provincia. Luego, el 12 de agosto de 1981, por resolución número 2753, Ana María Pando rinde un homenaje en nombre de la comuna a la memoria del señor Samuel Gutniski al cumplirse 25 años de su fallecimiento, y también en 1992, al cumplirse ya en este momento 92 años del fallecimiento de mi padre, el Consejo Deliberante declaró al señor Samuel Gutniski ciudadano ilustre en homenaje póstumo a su singular figura. Una observación vinculada con nuestra avenida costanera. Estuvimos el día domingo con mi señora almorzando en el Mirador, una parrilla excelente, y vimos pasar buques que venían aguas abajo, buques, y por supuesto me levanté para tomarle fotos, y sorpresa o no, un tren de barcazas que venía aguas abajo, ¿qué tenía? Bandera paraguaya. Vamos a ver en la imagen, en la foto que va a poner el señor director a consideración de ustedes, lo alto de la timonera allá arriba, porque si no, no puede ver en tabla rasa, digamos, cuál es por dónde está yendo el convoy de empuje. Aguas arriba iba una barcaza de transporte de combustibles. Ahora, también desde ahí pude observar las jirafas que están sobre la playa y que estaban todas con las luces prendidas, y estábamos en el mediodía o las 2, 3 de la tarde. Ahora, eso tiene que ver la DEPEC, porque el derroche que se hace de energía manteniendo las luces prendidas durante el día, en esa zona, supongo que a lo mejor a lo largo de toda la costanera, digamos, de donde están las playas. Pero yo hago un llamado a la DEPEC para que corrija esta situación. Hablando de la avenida costanera, el municipio está encarando obras en una zona donde empezó un derrumbe, y entonces rápidamente la Municipalidad de Corrientes está solucionando el problema. Esperemos que siga así el tema, porque la avenida costanera es un lujo que tiene Corrientes, caminar o estacionarse uno en algún lugar de las puntas que hay, tanto en la punta Ñaró como en punta Tacuara, lugares donde uno puede quedarse a mirar el río con tranquilidad. El gobierno nacional dispuso que 9 provincias, entre las cuales está Corrientes, ya pueden llamar a licitación en las rutas nacionales, llamar a licitación, encargarse de la adjudicación, digamos, por el sistema de peaje u otro sistema, que las provincias tienen la obligación, en nuestro caso, de la Ruta Nacional 12, que está deteriorada por el abandono que sufrió en todos estos años. Fueron 9 provincias que se supone que son aliadas o bien vistas por el gobierno nacional. Hay muchas otras provincias que también tienen el mismo problema, pero no han sido consideradas en este decreto. Y esto, reitero, demuestra que las provincias también existen y que ahora están siendo valoradas por el gobierno nacional para poder obtener resultados positivos en las próximas elecciones del año próximo. Como punto final de este largo editorial, voy a hacer referencia al tema de las universidades. Se sancionó una ley universitaria sin tomar en cuenta de dónde van a salir los recursos, y en esa ley se mejoran los sueldos de los docentes.
Ahora, que se mejoren los sueldos de los no docentes, está bien. Que se ponga atención en los hospitales de las universidades, excelente. Que haya un sistema de becas, también. Pero no estoy de acuerdo en el tema de la actualización de los sueldos de los docentes. ¿Por qué? Porque el docente universitario ya tiene una profesión, sea abogado, médico o ingeniero. Es decir, que no depende exclusivamente de los honorarios o del sueldo, el sueldo que obtenga de una universidad. ¿Por qué? Porque ya tiene los ingresos. Y ser profesor universitario es una distinción valorada por aquellos que necesitan atención jurídica o médica o de ingeniero. Pero ¿quién busca cuando necesita un abogado o necesita un ingeniero? ¿Dónde busca la persona indicada? A ver, ¿quiénes son los profesores en la facultad de ingeniería o de abogacía? Porque eso luce. Entonces, no podemos echar abajo un presupuesto nacional que está tratando por todos lados de tener un equilibrio y mejorar la situación de los docentes que, reitero, no dependen únicamente del sueldo que puedan estar cobrando. Si queremos destinar a la salud pública más recursos, y bueno, ahora si vamos a considerar lo que gana un obrero y lo ponemos en consideración de los ingresos del profesor universitario, que reitero, tiene sus propios ingresos por la profesión que tiene, entonces vamos a ver que hay un desnivel. Y no estamos de acuerdo con estos desniveles donde se ponga por arriba la situación de docentes universitarios. Estamos una vez más con el ingeniero José Sesma. El ingeniero Sesma es un estudioso de los problemas de América Latina y en especial de lo que es el Norte Grande y el Sico-Sur. Él ha escrito un libro, La integración de América, que contiene párrafos muy interesantes vinculados al desarrollo de nuestra región. Digo que tiene párrafos vinculados a interesantes, todo el libro es interesante, pero nos centramos en el desarrollo que él plantea sobre la economía del NEA y también del NOA. Bien, José, buen día una vez más, ¿cómo estás? Muy buenos días, doctor, encantado de estar en su programa. De verdad, cada vez que me convoca, para mí es un placer para poder divulgar todos los temas de desarrollo de la región, no solo la región NEA, sino también del NOA, toda la región del Norte Grande argentino. Bien, ¿cómo ves que en este momento el tema de la integración de América? La integración de América hoy no está desarrollada, tal es así que ayer me mandaron esos TikTok en la cual una vendedora para poder integrarse y poder tener la residencia del Paraguay nombraba al Mercosur, a Perú y a Chile. Y Chile ni Perú son partes miembros del Mercosur. Sí son partes miembros del Sico-Sur. Hay una gran diferencia que es lo que es el Mercosur y qué es el Sico-Sur. ¿El Sico-Sur qué viene siendo? El Mercosur es el mercado común, o sea, un mercado común de los países de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y ahora se va a sumar Bolivia. Quedó excluido Venezuela por los distintos problemas políticos.
Ahora, y el SICOSUR es una integración subregional o subnacionales en la cual está integrado por departamentos, localidades, provincias y regiones de los distintos países como Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile y Perú. es decir, que es más amplio el SICOSUR. Es un poquito más amplio, pero no integra todo el país. Además es uno trata de la integración política y social y la otra trata completamente del comercio. Hay diferencia. Lo que nosotros tenemos que lograr es que el SICOSUR sea integrado por estos países, la totalidad de los países, y que toque tema de desarrollo que sería la parte económica que lo compete al Mercosur. Ahora, la hidrovía forma parte del desarrollo de esta zona. ¿Cómo lo ves? Porque ahora se ha llamado a licitación para la adjudicación por 25 años de la hidrovía, y hay una puja entre dos empresas belgas precisamente. Sí. A una se le acusa, a la Jan de Nul, de tener subcontratistas chinos, es decir, que se los quiere descalificar por ese tema, ¿no? Sí. A ver, primero de todo, hablemos que son dos hidrovías. La primera hidrovía, la que está usted hablando, es la de Paraguay-Paraná. Y después tenemos la hidrovía Paraná-Tieté. Son las dos grandes hidrovías que tenemos en el Trópico de Capricornio. La licitación del dragado y balizamiento viene dividida en 3 etapas y comprende de la convergencia del río Paraná y el río Paraguay hasta Punta Indio, o sea, prácticamente hasta llegar al mar, al río de la Plata, ya prácticamente al mar. Bien, ahora está dividido en se dividió en 3 etapas. La primera etapa habla sobre la calificación y los puntos que deben seguir cada una de las empresas. Tienen que tener determinados, tienen que tener equipos propios, tienen que tener antecedentes de obra, tienen que haber trabajado de antemano más de 15 millones de metros cúbicos en un solo año, deben tener, estaba prohibido que formen UTE, o sea, unión transitoria, tienen que ser las empresas totalmente formadas. Y en este caso particular excluyeron lo que es la parte estatal estatales, y eso va a su pregunta, porque una de las adjudicatarias, de las dos, es Jan de Nul. Jan de Nul dice que tiene una parte de empresas chinas, que son todas las empresas chinas son estatales o tienen injerencia mayoritaria estatal. Jan de Nul trabajó con empresas estatales chinas en la parte norte de Sudamérica, ya en Jamaica, esa zona, sí hizo dragado de ese estilo. Después la otra empresa también tuvo socios, y Jan de Nul le recrimina que tiene socios rusos y subcoreanos, norcoreanos. Entonces está la puja que los dos se toman de eso, pero en realidad ninguno de los dos es cierto. O sea, cumplen a rajatabla, se les controló muy bien cómo fue la inscripción, y esas dos empresas fueron las adjudicadas. La DTE Engineering, que es la empresa de dragado y balizamiento brasilera, quedó excluida por 2 o 3 motivos, en la cuales no presentó las garantías. Por eso, si bien era competente y era conveniente que sea una empresa local que favorezca al desarrollo de Sudamérica, lamentablemente quedó afuera. Si usted me pregunta a mí cómo es el sistema, Latinoamérica no debe elegir bandos.
Latinoamérica tiene que desarrollar completamente sus rutas, sus hidrovías, sus puertos, etcétera, sin diversificando socios y rutas en sin diferencias ideológicas. Eso es lo fundamental. Acá lo tenemos que ver es lo mejor del desarrollo para nuestra región, que cumplan los requisitos, exceptuando esto, y que sea al menor costo posible con el mayor desarrollo. Eso tiene que ser, para mí, ¿no? Para mí, cada uno es lo principal. El tema principal es ser pragmático, y el pragmático es una actitud que prioriza la utilidad, la eficacia y los resultados, sin importar qué bandería política puedan tener o qué ideología puedan tener. Sí, indudablemente que los chinos tienen un gran desarrollo en obra pública. Hay un puente colgante, tenemos ahí una vista, un puente colgante sobre el mar fundado. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Ese puente que usted me mandó el video tiene 610 metros de altura. Es 610 metros de altura. Es una obra maravillosa, ejemplar. Los chinos en esa tecnología hay que sacarse el sombrero. Y es lo que hoy Brasil está poniendo en desarrollo, asociándose, porque una cosa es ser socio y otra cosa es ser hegemónico. Sí. Ese es el problema que tenemos los argentinos, sobre todo a esta región del NEA y del NOA, al norte grande argentino. Somos hegemónicos al Estado Nacional, a los centros de mayor urbanidad. Entonces, Argentina tiene que dejar de depender hegemónicamente de Norteamérica, o sea, y más en particular de Estados Unidos. O sea, tenemos que tener nuestra propia soberanía, y eso es fundamental para todo este tipo de... Bien, digamos, se mezclan los factores políticos con los económicos, ¿no es cierto? Por supuesto. Ahora, China silenciosamente con el tema de sus obras y capacidad que tiene, indudablemente, está al mismo tiempo está haciendo una introducción de política, porque después todo eso se convierte en acciones de políticas. Bien, ¿cómo ves esta transferencia que se hizo a las provincias, a las 9 provincias, de las obras de las rutas nacionales, autorizándolas a que llamen a licitación, adjudiquen y conserven rutas nacionales? Mire, primero de todo, yo pienso que las rutas son nacionales, y el encargado de llamar a licitación tiene que ser la nación. El Estado tiene que estar presente, y este gobierno tiene de derivar a toda la parte privada o desligarse de hospitales, de universidades, de centros de salud, de educación hacia las provincias. Yo quiero saber qué va a hacer el Estado. Sin control, sin un buen control, no hay país. Un país que se desarrolla necesita que el Estado esté presente para controlar y supervisar. ¿Te referís al Estado Nacional? Al Estado Nacional, por supuesto. Estoy hablando del Estado Nacional. Y esto tiene que ser también copiado por todas las provincias, porque las provincias están constituidas por ciudades, Corrientes, Chaco, 72 localidades fundamentales, que si cada uno hace lo que quiere, y esto es un libertinaje y no una libertad. Bueno, disentimos en alguna medida, porque yo creo que al ser un país federal hay que darle importancia a las provincias, y entonces si la nación no se ocupa, tiene que ocuparse, como está ocurriendo. La nación no se ocupa de la ruta 12, de la 14, es decir, que alguien tiene que ocuparse, y se le da a las provincias
la facultad para llamar ellos a la licitación. Y Claro. seguramente no habrá inversión en dinero por parte de las provincias porque se hará por el sistema de peaje. Está bien, pero usted está pensando únicamente en el tema de llamado a licitación para poner cada 100 kilómetros, como pretenden hacer cada 100 kilómetros, poner un peaje que va a encarecer, por supuesto, el transporte logístico de carga, pero la idea fundamental es que no es con que tener casilla de peaje, sino tener buenas rutas, buenas autovías, y para eso tenemos que preguntarnos quién tiene que hacer la inversión de eso. Y para eso a nosotros nos están cobrando por litro de combustible entre un 10 y un 20% por ley. O sea, para que usted entienda, por 2.000 pesos que usted paga por litro, le están cobrando 400 pesos. Y eso se está quedando la nación, porque hasta ahora no ha invertido en las rutas. Entonces, vamos a cobrar peaje, le vamos a dar a las provincias que cobran un peaje, tendrá un porcentaje las provincias, pero no solucionamos el tema que es de fondo, que es el estado de las rutas. Y para eso está esa ley de un canon que se le cobra no solo al litro de combustible, porque hay otra ley que nadie la recuerda, que también es por cada neumático que se compra para cualquier vehículo, también se paga un canon para las mejores de las rutas nacionales y provinciales. Ahora, estamos un poco en una encrucijada. Indudablemente que lo ideal sería no tener que pagar peaje, pero el Estado Nacional ni el Estado Provincial hoy día están en condiciones de asumir esos costos. Y se recauda, sí, como señalás, de la nafta y demás, los combustibles, y hay otras más. Pero las cubiertas. Claro, las cubiertas, tal es así que hay que ir a comprar cubiertas a Paraguay, que sale mucho más barato. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Sí, pero yo veo de que si estamos esperando que la nación o la provincia tenga fondos suficientes para arreglar las rutas, no creo que lleguemos a un resultado positivo. Ahora, la recaudación que hace la nación con los peajes o la provincia con los peajes son luego invertidas en mejoras para otras áreas, salud, control de... Ahora, Eso no dicen nuestros gobernantes, que tienen problemas en los hospitales, que tienen problemas en nuestra educación. Ahora, ya estamos fallando en esas dos cosas. Yo cuando trabajé y fui director en la municipalidad, siempre decía a los intendentes, vamos a cobrarle alumbrado público a la gente, invertamos ese canon de alumbrado público en comprar y adquirir los elementos para arreglar el alumbrado público y no juntar todo en una bolsa y pagar, en esa época era Venturino, etcétera, etcétera, pagarle más a la recolección de residuos. Yo en ese aspecto, si usted hizo una ley, las leyes se hicieron para cumplir. El otro día estuvimos en la audiencia por el impacto ambiental en la Facultad de Derecho, en la cual a mí me hubiera gustado, y hasta ahora estoy esperando al presidente del Colegio de Abogados que me invite a desarrollar este tema, a hablar sobre todo, y necesito el apoyo de todos sus colegas, doctor, todos sus colegas, para que se cumpla de una vez por todas los tratados internacionales. Tanto el Tratado de la Cuenca del Plata, firmado en 1969, que es la libre navegabilidad del río de la Plata y sus afluentes. El Tratado de Itaipú y Yacyretá, que en ese aspecto no lo cumple, porque Itaipú no ha construido todavía las compuertas de navegación que tiene que hacer en Itaipú. Y Yacyretá no cumple con el anexo B. En uno de sus incisos dice que hay que hacer el embalse compensador. El embalse compensador, lo que va a hacer en Itatí, que se trasladó a Itatí Tacorá, es lo que va a permitir que sea navegable, evitando el estiaje,
hasta casi 42 kilómetros antes de llegar a Confluencia, con lo que tendríamos desde aguas abajo de Yacyretá la posibilidad de navegar. Esto es lo que tenemos que desarrollar. Esta parte que usted me convocó para hablar de del llamado al dragado y la licitación, que se ha cambiado muchos factores para bien, porque desde Confluencia hasta Timbúes prácticamente se va a mantener, hasta Diamantes se va a mantener el calado de 10, 12 pies, y de Diamante hasta Timbúes va a ser 15 pies, cuando tenían 25, o sea, se va a dejar que sea hasta Timbúes 15 pies. De Timbúes hasta Indio, ahí sí se va a ir cambiando, va a prevalecer el dragado antes que el balizamiento. Por eso las tarifas van a ser distintas. Hasta Timbúes va a seguir igual, $1.30 la tonelada, y de Timbúes para abajo va a estar entre el orden de los $4 a $4.50. Sin duda. Pero esto quiero, doctor, cerrar el cabo, que no hay bien que por bien mal no venga. Esto nos va a permitir a la región norte grande, o sea, NEA y NOA, desarrollarnos dentro de un país, formar otro país. Porque a la hora de repartir infraestructura, siempre el NEA, en particular el NEA, fue postergado o dejado de lado. Con esto es desarrollarnos entre nosotros, y usted dijo los 30 senadores del NEA, del Norte Grande, tenemos que estar todos juntos, y tenemos que desarrollar no solo la navegabilidad de la hidrovía Paraguay-Paraná desde Puerto Cáceres hasta acá, hasta Barranqueras, o hasta Confluencia. Hasta Confluencia, y desde Tieté, desde donde desemboca el Tieté en el río Paraná, hasta Confluencia, hasta acá, hasta Puerto Vilelas, donde va a desembocar el segundo puente, que tiene que ser, como siempre lucho, que tiene que ser ferrovial, para que tengamos un corredor bioceánico bimodal, que todos los corredores tienen que ser, porque si no hay desarrollo. Las obras de infraestructuras no solo preceden, sino son necesarios para el desarrollo. Cuando tengamos las obras de infraestructuras necesarias, los inversores vienen a radicarse, pero para eso hay que desarrollar esto, para eso hay que tener los precios. Por ejemplo, yo en el anterior programa le dije, el combustible más económico es el GNC y el GNL. Nosotros tenemos que hacer corredores verdes y azules en todo el norte grande, y invitar a nuestros países que están fronterizos en el Mercosur, en el Circosur, que podamos intercambiar energéticamente, ya sea energía eléctrica por combustible, y que tengamos el mejor desarrollo de esto. Con esto vamos a hacer. Por eso le pido y me ofrezco a hablar con el gobernador del Chaco, de Corrientes, de Formosa y Misiones, sobre todo Corrientes y Misiones, para hablar del embalse compensador, cómo podemos pagar la deuda que hasta ahora estamos teniendo con Yacyretá, que estamos debiendo más de $15.000 millones que hasta ahora no se pueden pagar. ¿Estamos debiendo? Estamos debiendo. Sin embargo, Itaipú, que salió $65 millones, en el año 2023 saldó su cuenta. ¿Por qué? Porque generó y cumplió de tener mayor venta, casi 100.000 gigawatt hora genera anualmente Itaipú. Yacyretá genera 20.000, pero si le sumamos a Yacyretá las 10 turbinas que le hicieron falta desde el principio, porque no eran 20, eran 30, ya es otra cosa. Si le sumamos las 32 turbinas del embalse compensador que estarían Itatí y Tacorá, estaríamos teniendo una potencia instalada de 1.660 megavatios, más los 270 megavatios de Añacua, estaríamos generando casi un 75% de lo que hoy se está generando de más, ¿no?
De 20.000 pasaríamos a 33.000 gigawatt hora, que hoy eso con la compensación de pagar los embalses y todo, pero podríamos salir de la deuda de Yacyretá. Por eso hay tantas cosas para hacer. Por eso, fíjese que hay un gasoducto que alimenta una central de ciclo combinado en Uruguayana de 600 megas, que sale desde una localidad que se llama Aldea Brasilera, 15 kilómetros de Paraná, llega a Paso Los Libres y cruza el lecho del río para alimentar esta central, cuando hemos luchado que esa central tenía que estar en Paso Los Libres para vender valor agregado, es decir, vender energía y no materia prima, que es el gas natural. A su vez, hay una localidad que se llama Colonia Libertador, que hace 25 años, bajo su suelo, tiene un gasoducto en 24 pulgadas. Hasta ahora no ha sido utilizado en corriente. Bien, eso demuestra la incapacidad que han desarrollado los gobiernos anteriores. No podemos pensar que en 2 años encontremos soluciones, pero sí tenemos que hacer notar. Vos hablabas de las inversiones. Mientras no exista una seguridad jurídica en el país, es decir, no disminuye el riesgo país, no vamos a poder encontrar capitales para poder desarrollar ninguna... Hay capitales. Yo le digo, yo estoy en contacto con países asiáticos que quieren venir a invertir. Necesitan seguridad jurídica. ¿Qué quiere decir la seguridad jurídica, señor, señora? No quiere decir que vengan, inviertan y después cambien. Tienen que ser política de Estado en la cual si el inversor viene, invierte y puede recuperar su inversión, y a su vez, si vino a invertir, o es socio o que sería utilizar, implementar esos corredores, implementar ese tipo de energía, implementar esas infraestructuras para llevar a su país. Y hay que hacerlo, reitero, lo que hace Brasil, asociarnos, porque nosotros tenemos que pensar si queremos ser Nigeria o Noruega. Nigeria es un país en Asia. Nigeria es el país que tiene mayor hidrocarburo en todo Asia. Sin embargo, es tan pobre porque no tiene política como Noruega. Noruega tiene socios. Acá lo mismo tenemos que hacer. Nosotros, Vaca Muerta, no le podemos dar un RIGI a que vengan a invertir y durante 30 años la Argentina no tenga recursos para utilizarlo. Nosotros somos dueños del hidrocarburo que está abajo, no las que sacan. Ellos son concesionarios. Eso, hasta mi muerte, lo voy a seguir repitiendo y enseñando. Yo respeto toda tu sapiencia. Sí. Sos una persona que está muy bien informada y el libro que has publicado es una muestra de ello. Pero cuando hablamos de la responsabilidad de los estados, tenemos que tener en cuenta que nunca tuvimos un plan certero de desarrollo que pudiera contemplar también nuestras provincias. Y esperemos que ahora podamos demostrar que las provincias también existen, y ahí es donde hay que hacer jugar los senadores, los diputados en esta situación. Porque ni China puede agarrar y decir, por ejemplo, la industria automotor, puede decir, bueno, ¿cuántos automóviles quiere la Argentina? 25, 500, mandar, te regalo. Está en condiciones de regalarnos autos. Y entonces no se puede competir con esos países que tienen 1000 y pico de millones de habitantes. Entonces necesitan expandirse. Ahora, lo que hablas de Nigeria es un caso extremo, ¿no es cierto? Pero bien, yo creo de que hay yo le puedo decir algo con respecto a lo último que usted está diciendo. Lo que permite el Mercosur y el Cicosur, o los países como Chile y Perú, pueden importar hasta 50.000 vehículos. Que China los pueda regalar o lo quiera regalar es otra cosa.
¿Qué diferencia hay con Brasil? Brasil le dijo a los chinos, no, mirá, vos querés traer autos eléctricos acá, poner la fábrica acá, y está instalando en Bahía. Y los chinos, ¿le tuvieron miedo a los brasileros? No, los chinos lo que dijeron es decir, bueno, la fábrica va a estar en Brasil, va a ser una fábrica de socios chinos, pero va a estar en Brasil, inscrita en Brasil, que es miembro del Mercosur, y ya no va a tener cupo para exportar a Argentina, a Paraguay, a Chile. ¿Se entiende lo que ha hecho? Ese negocio es lo que tiene que hacer Argentina. Tenemos que ser socios, sin ideologías. Tenemos que buscar nuestros socios para el desarrollo. Los argentinos tenemos que ser socios de esa industria. Sin industrialización no existe país. Pongámonos la pila y volvamos a eliminar los sitios baldíos de nuestros parques industriales, con calidad de energía, con impuestos, con promociones industriales, acorde a un buen desarrollo. Fíjense que estuve hace 2 semanas en Misiones, en la cual los misioneros están preocupados porque están muchos norcoreanos y sudcoreanos instalándose en los 2 departamentos, en Itapuá y en Alto Paraná, muchas industrias, no solo coreanas, sino también chinas e indias, y dicen, van a ocupar toda la energía, están reclamando la energía de Yacyretá, el 50%, y sí, le corresponde. Desarrollemos el embalse compensador Itatí-Itacorá y el embalse compensador de Corpus o de Itacuá, que es a 25 kilómetros de Posada, que podría tener una generación de energía con una potencia instalada mayor que Yacyretá de 3.450 megavatios. Señores, eso es desarrollo. Bien, sin duda que hablar a la platea, megavatios y demás, no se entiende mucho, yo tampoco lo entiendo, pero indudablemente el ingeniero Sesma está exponiendo un plan de acción, indudablemente que puede tener sus aristas, muchas positivas y alguna negativa, pero para eso hay que hacer inversiones, y en estos momentos el país no está en condiciones de soportar unas inversiones como las que él señala. Y cuando se habla muchas veces de traer capitales, ya sea para asociarse o para otras formas de explotar, uno empieza, o hay quienes empiezan, se están vendiendo al exterior, son cipayos, ya antes era para Estados Unidos, ahora somos para China o para Rusia. Estos son todos preconceptos que alguna vez vamos a tener que eliminar para poder ser Noruega, que es una ilusión que podemos tener todos los argentinos. Y yo bajo la ilusión, es decir, y bueno, ¿por qué no somos como Paraguay? Que es también un país distinto al nuestro y donde vamos a comprar cosas que acá cuestan el doble, hasta de medicamentos, donde hay otro problema también, que se saca la patente, no se respetan las patentes y se saca, pero damos trabajo a los laboratorios, damos trabajo a si ustedes quieren traer de afuera, cipayos, vendedores de la patria. Bien, José. Mire, doctor, por último, y para esto decirle, hay una ley, de vuelta le digo que por eso necesito el apoyo de todos los letrados, porque hay una ley, la 24076, que regula la industrialización del gas natural, en la cual en su artículo 3 dice que antes de exportar debe priorizar el consumo interno. Se está haciendo un muy buen gasoducto desde Vaca Muerta hasta Río Negro en un diámetro de 46 pulgadas. Uno de los gasoductos más grandes. Pero ¿para qué va a servir esto? Para exportar GNL. Cuando lo primero que tenemos que hacer es distribuir el GNL en cada una de las provincias para que
en la zona, en la época invernal, no haya escasez de gas natural y para utilizar para la generación de energía y para alimentar. Eso es lo que necesitamos, no que únicamente tengamos para exportar, porque si van a venir a ocupar nuestros recursos naturales sin dejar nada o sacarnos el litio, la plata, el cobre, el petróleo y no dejar nada a la Argentina, y no tiene sentido. Bien. Para eso hay inversión, para invertir en el país no, igual. Bien, José, este programa lo queremos caracterizar porque nuestros invitados exponen sus ideas, las compartamos o no, pero sí que ilustran a nuestra audiencia. Y el ingeniero José Sesma, cuando hace sus exposiciones con tanta crudeza y con tanto fervor, está cumpliendo con lo que nosotros queremos hacer, que demostrar que las provincias también existen y que acá tenemos mentes y personas calificadas para poder intervenir en la consideración de cualquier problema que tenga no solamente Corrientes o la región, sino del país. Bien, José, muchas gracias una vez más por tu participación. Encantado, gracias por haberme invitado. Bien.